La noche era oscura y el aire estaba cargado de tensión. El rugido lejano de la ciudad en llamas era un eco constante mientras me llevaban lejos de Jerusalén, mi hogar destruido por los babilonios. Con apenas 16 años, me encontraba encadenado junto a otros jóvenes de noble cuna, siendo conducido hacia un destino incierto en Babilonia. El miedo y la incertidumbre nos envolvían, pero en mi corazón ardía una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Sabía que, aunque todo parecía perdido, el Señor tenía un propósito para mí. En Babilonia, enfrenté desafíos inimaginables, desde aprender una nueva lengua y cultura, hasta resistir las tentaciones de una vida de lujo y poder. Pero a través de todo, mi fe en Dios me sostuvo, y Él me elevó a posiciones de gran influencia y sabiduría en la corte de Nabucodonosor. Mi nombre es Daniel, y esta es mi historia. Cuando los babilonios invadieron Jerusalén, el rugido de las llamas y el clamor del pueblo llenaron el aire. Los soldados irrumpieron en nuestras casas, llevándose a los jóvenes más prometedores para servir al rey Nabucodonosor. Yo, Daniel, fui uno de esos jóvenes arrancados de nuestra tierra y llevados al corazón del imperio babilónico. Era un viaje hacia lo desconocido, pero mi fe en el Dios de Israel me daba fuerza. Al llegar a Babilonia, me encontré en un mundo totalmente diferente. Las majestuosas puertas de Ishtar, los jardines colgantes y los templos dedicados a dioses paganos eran deslumbrantes, pero también intimidantes. Junto a mis amigos Hananías, Misael y Azarías, fuimos seleccionados para recibir educación en la corte del rey. La ley de nuestro Dios nos prohibía consumir ciertos alimentos, y sabíamos que aceptar esas provisiones sería una traición a nuestras creencias. Decidimos no contaminarnos con la comida del rey. Con valentía, me acerqué a Aspenaz, el jefe de los eunucos, y le pedí que nos permitiera alimentarnos solo de vegetales y agua durante 10 días. Aspenaz, temeroso de las posibles consecuencias, dudó al principio, pero Dios hizo que nos mirara con favor y accedió a nuestra petición. Al cabo de los 10 días, nuestra apariencia era más saludable y robusta que la de los jóvenes que comían de las provisiones del rey. Este resultado sorprendente nos permitió continuar con nuestra dieta, demostrando la fidelidad de Dios en medio de nuestra obediencia. A medida que avanzaban los años, Dios nos otorgó conocimiento y habilidad en toda clase de literatura y sabiduría. A mí, Daniel, me concedió la capacidad de entender visiones y sueños, un don que me elevaría a posiciones de gran influencia en la corte babilónica. Nuestra firme determinación de no comprometernos con las prácticas paganas y nuestra fe inquebrantable en Dios no solo preservaron nuestra identidad, sino que también nos prepararon para los desafíos y las revelaciones que estaban por venir. Una noche, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. Despertó agitado, incapaz de recordar los detalles del sueño, pero con un sentimiento de inquietud que no podía sacudirse. Ordenó convocar a todos los magos, astrólogos y sabios de Babilonia para que le interpretaran el sueño. Sin embargo, había una condición imposible. Debían no solo interpretar el sueño, sino también decirle cuál era el sueño, ya que él mismo lo había olvidado. Los sabios, desconcertados y temerosos, respondieron que ningún hombre en la tierra podría cumplir tal demanda. El rey, enfurecido por su incapacidad, ordenó que todos los sabios de Babilonia fueran ejecutados, incluyendo a mis amigos y a mí. Cuando el decreto de muerte llegó a mis oídos, me acerqué con prudencia a Arioc, el capitán de la guardia del rey, y le pregunté por qué había emanado tal orden tan drástica. Esa noche, mis amigos y yo oramos fervientemente, suplicando la misericordia de Dios para que nos revelara el misterio y nos salvara de la muerte. Durante la noche, Dios me reveló el sueño del rey en una visión, y al amanecer, di gracias al Señor por su sabiduría y poder. Con el corazón lleno de gratitud y confianza en Dios, fui llevado ante el rey Nabucodonosor. Cuando me preguntó si podía revelar su sueño y su interpretación, le respondí que ningún hombre podría hacerlo por sí mismo, pero que había un Dios en el cielo que revela misterios. Le expliqué que su sueño era una visión del futuro, una gran estatua con una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro, representando reinos sucesivos. Finalmente, una piedra no cortada por manos humanas destruyó la estatua, simbolizando el reino eterno de Dios, que prevalecería sobre todos los reinos humanos. Nabucodonosor
Asombrado por la interpretación, cayó postrado y reconoció que mi Dios era verdaderamente el Dios de dioses y el Señor de los reyes. En recompensa, me elevó a una alta posición en su reino y también promovió a mis amigos Sadrac, Mesac y Abednego. Nuestra fe renovada nos preparó para futuros desafíos. Continuamos sirviendo fielmente en Babilonia, pero siempre manteniendo nuestra lealtad al único Dios verdadero. La historia de nuestra fe y las pruebas que enfrentamos se convirtió en un testimonio duradero del poder y la sabiduría divina en medio de la adversidad. El rey Nabucodonosor, en su creciente orgullo, mandó erigir una inmensa estatua de oro y ordenó que todos debían postrarse y adorarla al escuchar el sonido de la trompeta. Quien desobedeciera sería arrojado a un horno de fuego ardiente. Para mis amigos Sadrac, Mesac y Abednego, el decreto del rey representaba un conflicto directo con nuestra fe. Adorar cualquier imagen o dios pagano era inaceptable para nosotros, y decidieron mantenerse firmes en su devoción al único Dios verdadero. Cuando la música sonó y todos se postraron ante la estatua, mis amigos permanecieron de pie, rehusándose a inclinarse ante la imagen. Algunos caldeos, envidiosos de nuestra posición, informaron al rey sobre la desobediencia de Sadrac, Mesac y Abednego. Nabucodonosor, furioso, los convocó y les dio una última oportunidad para inclinarse ante la estatua, advirtiéndoles que, si no lo hacían, serían arrojados al horno de fuego. Mis amigos respondieron con valentía, afirmando que su Dios podría librarlos, pero incluso si no lo hacía, no adorarían la estatua. La ira de Nabucodonosor no tuvo límites. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal y que los soldados más fuertes ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno. El calor del horno era tan intenso que las llamas mataron a los soldados que llevaron a cabo la orden. Sin embargo, ocurrió un milagro en medio de las llamas. Nabucodonosor se sobresaltó al ver a 4 hombres caminando en medio del fuego, sin sufrir daño alguno, y el cuarto parecía un hijo de los dioses. Asombrado, llamó a mis amigos a salir del horno. Al ver que el fuego no había tenido ningún poder sobre ellos, Nabucodonosor declaró: «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, quien envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él». El rey decretó que cualquier persona que hablara contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sería severamente castigada y promovió a mis amigos en la provincia de Babilonia. Su acto de fe y valentía se convirtió en un poderoso testimonio del poder y la protección divina. Continuamos sirviendo fielmente en Babilonia, siempre recordando que nuestra fuerza y protección provenían del Dios de Israel. Cada prueba que enfrentamos solo reforzó nuestra fe, demostrando el poder y la fidelidad de nuestro Dios. Un día, Nabucodonosor tuvo otro sueño inquietante. Esta vez, vio un gran árbol en medio de la tierra, cuyo crecimiento alcanzaba el cielo, y su follaje daba sombra a toda la tierra. Era un árbol majestuoso, lleno de frutos, y los animales del campo encontraban refugio bajo su sombra. Pero entonces, un vigilante, un santo del cielo, descendió y ordenó cortar el árbol, derribar sus ramas, despojarlo de sus hojas y esparcir su fruto. Sin embargo, se dejó el tocón y las raíces en la tierra, atados con hierro y bronce, y se decretó que el árbol se volvería como los animales, viviendo entre ellos y comiendo hierba durante 7 tiempos, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Nabucodonosor, angustiado por el sueño, convocó a todos los sabios de Babilonia para que le dieran su interpretación, pero ninguno pudo hacerlo. Finalmente, me llamaron a mí, Daniel, y el rey me contó el sueño. Al escucharlo, quedé perturbado, porque entendí su significado. Nabucodonosor me animó a no temer y a decirle la verdad. Con pesar en mi corazón, le revelé la interpretación. Mi señor, ojalá el sueño fuera para tus enemigos y su significado para tus adversarios. El árbol que viste, que creció y se hizo fuerte, representa a ti, oh rey, porque has crecido y te has hecho fuerte. Tu grandeza ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Pero el vigilante que descendió del cielo y ordenó cortar el árbol, eres tú, oh rey. Serás apartado de los hombres, y vivirás con los animales del campo. Comerás hierba como los bueyes,
y serás mojado con el rocío del cielo. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Sin embargo, el tocón y las raíces que dejaron significan que tu reino será restaurado cuando reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo. Rompe con tus pecados practicando la justicia y con tus iniquidades mostrando misericordia a los oprimidos. Tal vez así prospere tu tranquilidad. 1 año después, mientras el rey Nabucodonosor caminaba por el techo de su palacio en Babilonia, admirando su grandeza y gloria, una voz del cielo habló: Rey Nabucodonosor, a ti se te ha dicho, el reino ha sido quitado de ti, serás apartado de los hombres y vivirás con los animales del campo, comerás hierba como los bueyes, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En ese mismo instante, la palabra se cumplió. Nabucodonosor fue apartado de los hombres, su mente se volvió como la de un animal, y vivió entre los animales del campo. Comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Su cabello creció como plumas de águila, y sus uñas como garras de ave. Durante este tiempo, el rey experimentó la humillación y la pérdida de su poder, reconociendo su dependencia del Altísimo. Finalmente, al cabo de los 7 tiempos, Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo, y su entendimiento volvió a él. Bendijo al Altísimo, alabó y glorificó al que vive para siempre, reconociendo que su dominio es eterno y su reino de generación en generación. Nabucodonosor proclamó: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué haces? En ese momento, la razón y la dignidad de Nabucodonosor le fueron restauradas, y volvió a su reino con mayor gloria y esplendor que antes. Reconoció que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres y otorga la autoridad a quien Él quiere. Desde entonces, Nabucodonosor alabó y exaltó al Rey del cielo, reconociendo su justicia y humildad. Y así, a través de la humillación y la restauración de Nabucodonosor, quedó claro que el poder y la soberanía del Dios de Israel son supremos, y que incluso los reyes más poderosos deben reconocer su dominio. Belsasar, el sucesor de Nabucodonosor, no aprendió de las lecciones de su antecesor. En lugar de humillarse ante Dios, ofreció un gran banquete en el que profanó los vasos sagrados del templo de Jerusalén, utilizándolos para beber vino, mientras alababa a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En medio de la fiesta, apareció una mano que escribió en la pared del palacio: Mene, Mene, Tekel, Parsin. La apariencia sobrenatural de la mano y la escritura causaron un gran pánico en Belsasar y sus invitados. El rey convocó a todos los sabios de Babilonia para que interpretaran la escritura, pero ninguno pudo descifrar su significado. La reina madre, recordando las hazañas de mi interpretación de sueños en tiempos de Nabucodonosor, sugirió que me llamaran. Al llegar al banquete, vi la escritura en la pared y entendí inmediatamente su significado. Dije a Belsasar: oh rey, el Altísimo dio a tu padre Nabucodonosor un reino, grandeza, gloria y majestad. Pero cuando su corazón se enalteció y se endureció en su orgullo, fue depuesto de su trono y su gloria le fue quitada. Fue apartado de los hombres, y su mente se volvió como la de un animal, hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Pero tú, su sucesor, Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. Has levantado tu mano contra el Señor del cielo y has profanado los vasos de su casa. Luego, procedí a interpretar la escritura: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Mene significa que Dios ha contado los días de tu reino y lo ha terminado. Tekel significa que has sido pesado en la balanza y hallado falto. Peres significa que tu reino ha sido dividido y dado a los medos y persas. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado, y Darío el Medo tomó el reino. Bajo el reinado de Darío, fui nombrado uno de los 3 administradores principales del reino. Mi integridad y habilidad provocaron envidia entre otros oficiales, quienes conspiraron para que Darío emitiera un decreto que prohibiera orar a cualquier dios o hombre, excepto al rey por 30 días. Sabían que mi devoción a Dios me llevaría a desobedecer tal decreto.
Continué orando a Dios 3 veces al día, como era mi costumbre, a pesar del decreto. Los conspiradores encontraron la oportunidad de acusarme, y según la ley de los medos y los persas, que no puede ser revocada, Darío se vio obligado a ordenar que fuera arrojado al foso de los leones. Sin embargo, el rey, angustiado, buscó todas las formas posibles de salvarme, pero no pudo cambiar el decreto. Esa noche, fui arrojado al foso de los leones. Darío, profundamente preocupado, pasó la noche en ayuno y sin dormir. Al amanecer, se apresuró al foso y con voz angustiada me llamó. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios a quien sirves continuamente librarte de los leones? Respondí desde el foso. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño, porque fui hallado inocente ante él y también ante ti, oh rey. No he cometido delito alguno. El rey, lleno de alegría, ordenó que me sacaran del foso. Al comprobar que no tenía ni un rasguño, Darío proclamó la grandeza de mi Dios y ordenó que los conspiradores fueran arrojados al foso de los leones, donde fueron devorados. Darío emitió un decreto proclamando la grandeza del Dios de Daniel, y mi fe y lealtad a Dios fueron nuevamente recompensadas. En el primer año de Belsasar, tuve una visión durante la noche. Vi 4 grandes bestias que salían del mar, representando 4 reinos sucesivos. La primera bestia era como un león con alas de águila, la segunda como un oso, la tercera como un leopardo con 4 alas y cabezas, y la cuarta era terrible, fuerte, y tenía 10 cuernos. De entre los cuernos salió otro cuerno pequeño que derribó a 3. Luego, vi al anciano de días y al Hijo del Hombre, cuyo reino eterno destruiría a las bestias. El ángel Gabriel me explicó que estas bestias representaban reinos sucesivos que dominarían la tierra. La cuarta bestia, la más terrible, simbolizaba un reino que aplastaría a todos los anteriores. Sin embargo, en última instancia, el reino eterno de Dios prevalecería. Esta visión me perturbó profundamente, pero también me aseguró del triunfo final del reino de Dios. En el tercer año de Belsasar, tuve otra visión. Vi un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro, y un macho cabrío con un cuerno prominente que atacó al carnero y lo venció. El cuerno del macho cabrío se rompió y en su lugar surgieron 4 cuernos. Luego, un cuerno pequeño creció y se engrandeció hacia el sur, el este y la tierra gloriosa. El ángel Gabriel me explicó que el carnero representaba a los reyes de Media y Persia, y el macho cabrío al rey de Grecia. El cuerno pequeño simbolizaba a un rey arrogante que se opondría a Dios y a su pueblo, profanando el santuario y deteniendo el sacrificio diario. Esta visión anticipaba grandes conflictos y sufrimientos para el pueblo de Dios, pero también la eventual derrota de los enemigos de Dios. En el primer año de Darío, comprendí por las Escrituras que el tiempo de desolación de Jerusalén, según las profecías de Jeremías, era de 70 años. Oré fervientemente a Dios, confesando los pecados de mi pueblo y pidiendo su misericordia. Dije: «Oh Señor, el gran y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado y hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente y nos hemos rebelado, apartándonos de tus mandamientos y de tus ordenanzas». El ángel Gabriel vino a mí y me reveló la profecía de las 70 semanas. 70 semanas de años estaban determinadas para el pueblo y la ciudad santa, para terminar con la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. La profecía señalaba la venida del Mesías y el tiempo de su ministerio, así como el juicio que vendría sobre el pueblo por su rechazo. En el tercer año de Ciro, tuve una visión. Vi un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro, su cuerpo como berilo, su rostro como un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y su voz como el sonido de una multitud. Caí postrado, pero una mano me tocó y me fortaleció. El hombre me reveló una gran guerra y me aseguró que mis palabras habían sido escuchadas desde el primer día que me dispuse a entender y humillarme ante Dios. Me habló de una lucha espiritual en los cielos y de futuros eventos que afectarían a mi pueblo. Me dijo que el príncipe de Persia se había opuesto a él durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes,
vino en su ayuda. Esta visión me reveló la intensa batalla espiritual que tenía lugar detrás de los acontecimientos terrenales. El hombre vestido de lino continuó revelando una detallada profecía sobre los conflictos entre los reyes del norte, Siria, y del sur, Egipto. Describió alianzas, traiciones y guerras que afectarían la región y el pueblo de Israel. Profetizó sobre la venida de un rey vil que se levantaría, engañando a muchos y oponiéndose a Dios, profanando el santuario y colocando la abominación desoladora. A pesar de las tribulaciones, los entendidos instruirán a muchos y permanecerán firmes en su fe. La profecía abarcaba un largo periodo de tiempo, detallando las acciones de varios reyes y sus efectos sobre Israel. Aunque los conflictos serían intensos, también prometía que el pueblo de Dios finalmente prevalecería. El rey vil sería un opresor especialmente cruel, pero su derrota final estaba asegurada. El hombre vestido de lino concluyó con una visión del tiempo del fin. Profetizó un tiempo de angustia sin igual, pero también de esperanza. En ese tiempo, Miguel, el gran príncipe, se levantará para proteger al pueblo de Dios. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el brillo del firmamento y llevarán a muchos a la justicia. Se me dijo que sellara las palabras del libro hasta el tiempo del fin, y que aquellos que buscan la sabiduría entenderán. La visión concluyó con la promesa de la resurrección y la vida eterna para los justos, y la condenación para los impíos. Aunque los tiempos finales serían difíciles, la esperanza de la victoria definitiva y la restauración de todas las cosas ofrecía consuelo y fortaleza. Me aseguraron que, aunque los tiempos de angustia serían intensos, el pueblo de Dios sería protegido y recompensado, y así concluye la narrativa de mis visiones y revelaciones. A través de todo, Dios ha mostrado su soberanía, poder y fidelidad. Desde el exilio en Babilonia hasta las visiones y desafíos que enfrenté, cada momento fue una manifestación de su control sobre todas las cosas y de su constante presencia en medio de la adversidad. Mi esperanza es que estas palabras sirvan como un testimonio duradero de su grandeza y un recordatorio de que, sin importar las circunstancias, debemos permanecer fieles y confiar en su plan divino. A pesar de las pruebas y las dificultades, la lección más valiosa que aprendí es que la fe en Dios es nuestra mayor fortaleza. Su poder es inigualable y su propósito para nuestras vidas es perfecto. Soy José y esta es mi historia. Mi historia comienza en la tierra de Canaán, donde nací en una familia numerosa. Soy el penúltimo de 12 hermanos. Desde mis primeros años, mi vida estuvo marcada por la preferencia de mi padre y las tensiones familiares que esto generó. Mi padre, Jacob, me tenía un cariño especial entre todos sus hijos, en parte porque nací cuando él ya era bastante mayor. Este afecto se manifestó de manera tangible cuando me obsequió una túnica de colores vivos, una prenda distinguida que me diferenciaba de mis hermanos. En aquel tiempo, una túnica de tal magnitud no era solo una prenda de vestir, sino un símbolo de posición y favoritismo, algo que no pasó desapercibido para mis hermanos. La envidia y el resentimiento crecieron en el corazón de mis hermanos debido a esta preferencia paterna, pero lo que exacerbó aún más sus sentimientos hacia mí fueron los sueños que tuve y que, con la inocencia de la juventud, les compartí. En uno de estos sueños, las gavillas de trigo que representaban a mis hermanos se inclinaban ante la mía. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas, simbolizando a mis padres y hermanos, se inclinaban ante mí. Estos sueños, que más tarde se entenderían como visiones proféticas de mi futuro papel de liderazgo sobre ellos, en aquel momento solo sirvieron para avivar las llamas de su odio. El día en que mi vida tomó un giro inesperado, comenzó como cualquier otro, bajo las órdenes de mi padre, quien me pidió que fuera a buscar a mis hermanos. Estaban pastoreando los rebaños en Siquem, una distancia considerable desde nuestra casa en Hebrón. Con la túnica de colores que me había regalado mi padre sobre mis hombros, partí hacia Siquem. Sin embargo, al llegar, me informaron de que mis hermanos habían llevado los rebaños a Dotán, así que continué mi viaje hacia Dotán.
Al verme acercar desde la distancia, mis hermanos inmediatamente reconocieron la túnica colorida que llevaba. Antes de que pudiera acercarme, comenzaron a conspirar contra mí. Consumidos por el resentimiento y la envidia, vieron esta oportunidad como el momento perfecto para deshacerse de mí. «Ahí viene ese soñador», dijeron, con desdén y malicia en sus voces. La idea inicial de algunos fue matarme y deshacerse de mi cuerpo en uno de los pozos secos que salpicaban el desierto, diciendo luego a nuestro padre que un animal feroz me había devorado. Sin embargo, Rubén, el mayor de mis hermanos, intervino con una propuesta diferente. Sugirió que, en lugar de matarme, simplemente me arrojaran a uno de los pozos vacíos, con la intención secreta de rescatarme más tarde y devolverme a mi padre. Confiando en su juicio, mis hermanos accedieron, y cuando llegué, me despojaron de mi túnica de colores y me arrojaron al pozo, que estaba vacío y sin agua. Mientras yacía en el fondo del pozo, mis hermanos se sentaron a comer, aparentemente indiferentes a mi destino. Fue entonces cuando divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, con camellos cargados de especias, bálsamo y mirra, de camino a Egipto para comerciar. Judá, otro de mis hermanos, propuso entonces una idea que cambiaría mi destino para siempre. En lugar de dejarme morir o matarme, él sugirió venderme a los ismaelitas. De esta manera, no tendrían que derramar mi sangre directamente y, al mismo tiempo, se beneficiarían de la situación. Mis hermanos estuvieron de acuerdo con este plan. Así, por 20 piezas de plata, fui sacado del pozo y entregado a los ismaelitas, quienes me llevaron a Egipto como esclavo. Mis hermanos, mientras tanto, tomaron mi túnica de colores, la mancharon con la sangre de un cabrito y la llevaron a mi padre, haciéndole creer que había sido devorado por una bestia feroz. Mi papá quedó inconsolable, creyendo que había perdido a su hijo predilecto para siempre. La reacción de mi padre ante la noticia de mi supuesta muerte fue de un dolor y una tristeza inmensurables. Mis hermanos regresaron a casa con mi túnica de colores, la cual habían manchado intencionalmente con la sangre de un cabrito, para hacer creer a mi padre que había sido devorado por una fiera. Al presentarle la túnica, le preguntaron con fingida inocencia si la reconocía. Mi papá la reconoció de inmediato, y su conclusión fue instantánea y desgarradora. Sin duda, una fiera salvaje ha devorado a José. ¡Despedazado! ¡Despedazado! El impacto de esta noticia sumió a mi padre en un luto profundo. Se negó a ser consolado por sus hijos y sus hijas, quienes, a pesar de su culpabilidad, intentaron ofrecerle consuelo. Mi padre, Jacob, declaró que llevaría su duelo por mí a la tumba, diciendo: «Porque yo descenderé al Seol a mi hijo llorando». Su dolor era tan profundo que ninguna palabra, gesto de consuelo o intento de aliviar su sufrimiento tuvo efecto. La pérdida que creía haber sufrido, la de su hijo amado, el hijo de su vejez, a quien había amado más que a los demás, le causó un dolor que parecía inconsolable. Mi llegada a Egipto marcó el comienzo de un capítulo completamente nuevo y desafiante en mi vida. Tras ser vendido a los mercaderes ismaelitas por mis propios hermanos, fui llevado a Egipto, lejos de mi hogar y mi familia en Canaán. La travesía hacia Egipto estuvo llena de incertidumbre y temor. Como esclavo, mis expectativas de futuro eran sombrías, y el dolor de la traición familiar y la separación aún pesaba profundamente en mi corazón. Al llegar a Egipto, fui presentado en el mercado de esclavos, un lugar de desesperanza donde los hombres, mujeres y niños eran vendidos como propiedad a los postores más altos. En este contexto de vulnerabilidad y despojo, fui comprado por Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Potifar era un hombre de alto rango en la sociedad egipcia, y ser adquirido por alguien de su estatus fue, en cierta manera, un giro afortunado dentro de mi desafortunada situación. Desde el principio de mi servicio en la casa de Potifar, el Señor estuvo conmigo, y todo lo que hacía prosperaba. Mi diligencia, lealtad y habilidades no pasaron desapercibidas para Potifar, quien pronto reconoció mi valor como administrador y ser humano. A medida que ganaba su confianza, me fue encomendada más responsabilidad.
hasta que finalmente fui puesto a cargo de toda su casa. Bajo mi administración, la casa de Potifar prosperó y el Señor bendijo los bienes del egipcio por mi causa. A medida que ascendía en responsabilidad y estima en la casa de Potifar, debido a mi diligencia y la bendición evidente del Señor en todo lo que hacía, me encontré enfrentando una tentación inesperada y peligrosa. La esposa de Potifar comenzó a fijarse en mí. Era evidente que poseía una belleza y un encanto que, junto con su posición de poder, la hacían una figura imponente. Con el tiempo, su interés en mí se convirtió en deseo, y ella no tardó en actuar sobre este deseo. En varias ocasiones me buscó directamente y me instó a acostarme con ella. Sin embargo, yo estaba firmemente comprometido a vivir una vida de integridad y lealtad, no solo a Dios, sino también a Potifar, quien había confiado en mí y me había elevado a una posición de gran responsabilidad dentro de su hogar. Le respondí a sus avances, explicando que mi maestro Potifar no me había retenido nada en la casa, excepto a ella, porque era su esposa. ¿Cómo, entonces, podría hacer yo esta gran maldad y pecar contra Dios? Este fue mi firme rechazo a sus propuestas, basado en mi compromiso con la rectitud y mi temor a Dios. Sin embargo, un día, cuando me encontraba solo en la casa realizando mis tareas, ella me agarró por mi túnica e insistió nuevamente en que me acostara con ella. En ese momento, tomé la decisión de huir, dejando atrás mi túnica en sus manos. Esta acción, aunque era la única opción honorable dada la situación, me puso en una posición extremadamente vulnerable. Enfurecida por mi rechazo y armada con la evidencia de mi túnica en sus manos, la esposa de Potifar inventó una historia falsa. Cuando su marido regresó a casa, lo confrontó con acusaciones de que yo había intentado aprovecharme de ella, presentando mi túnica como prueba de mi supuesta maldad. Potifar, al oír las acusaciones de su esposa y ver mi túnica en sus manos, se llenó de ira. Sin dar oportunidad a mi defensa, actuó según el testimonio de su esposa y me envió a prisión, marcando así otro giro dramático en mi vida. Al ser encarcelado injustamente por las falsas acusaciones de la esposa de Potifar, me encontré en un lugar destinado a los criminales del faraón, un ambiente que distaba mucho de ser acogedor o justo. Sin embargo, incluso en este entorno sombrío, el Señor estuvo conmigo, mostrándome su lealtad y extendiendo su bondad a través de mi situación. El guardia de la prisión, al poco tiempo de mi llegada, notó algo diferente en mí. Aunque estaba rodeado de desesperación y culpa, había una presencia de paz y prosperidad en todo lo que emprendía dentro de los muros de la cárcel. Reconociendo esta cualidad única, el guardia me confió la responsabilidad de los demás prisioneros. Pronto, al igual que en la casa de Potifar, fui ascendido a una posición de liderazgo, esta vez dentro de la prisión, supervisando las actividades diarias y el bienestar de mis compañeros de encierro. Durante mi tiempo en la cárcel, tuve la oportunidad de interactuar con dos individuos que jugarían un papel crucial en el siguiente capítulo de mi vida: el copero y el panadero del faraón, quienes también habían sido encarcelados por ofensas contra su señor. Ambos hombres tuvieron sueños perturbadores durante su estancia en prisión, y al notar su inquietud una mañana, les pregunté por la causa de su tristeza. Al escuchar sobre sus sueños, les ofrecí interpretarlos, confiando en la guía de Dios para revelar sus significados. El sueño del copero fue el primero que escuché. Él me contó: en mi sueño veía una vid delante de mí, y en la vid había 3 ramas. Tan pronto brotó, floreció, y sus racimos maduraron en uvas. La copa del faraón estaba en mi mano, y tomé las uvas, las exprimí en la copa del faraón, y puse la copa en la mano del faraón. Interpreté este sueño para él, diciendo: las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón levantará tu cabeza y te restaurará a tu posición, y pondrás la copa del faraón en su mano, tal como solías hacer cuando eras su copero. Pero cuando todo te vaya bien, recuérdame y sé bondadoso conmigo. Menciona mi caso al faraón y sácame de esta casa. Luego, el panadero, al escuchar la interpretación favorable del sueño del copero, decidió contarme su sueño. En mi sueño,
Había 3 canastas de pan blanco sobre mi cabeza, y en la canasta más alta había toda clase de alimentos para el faraón, obra de panadero, pero las aves comían de la canasta sobre mi cabeza. La interpretación que di al sueño del panadero fue mucho más sombría. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón levantará tu cabeza de sobre ti y te colgará en un árbol, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Ambas interpretaciones se cumplieron exactamente como las había relatado. 3 días después, en el cumpleaños del faraón, él hizo un banquete para todos sus siervos. Durante el banquete, restauró al copero a su posición, pero al panadero lo colgó, tal como había sido interpretado por mí. Este evento no solo demostró la habilidad dada por Dios para interpretar sueños, sino que también marcó un punto crucial en mi vida. Aunque había pedido al copero que se acordara de mí ante el faraón, lamentablemente, una vez fuera de la prisión, se olvidó de mí durante 2 años completos. No fue hasta que el faraón tuvo sus propios sueños perturbadores y ningún sabio en Egipto pudo interpretarlos, que el copero finalmente recordó mi habilidad y mencionó mi nombre al faraón. El sueño del faraón fue un momento decisivo en mi vida y en la historia de Egipto. El faraón se vio perturbado por 2 sueños en una misma noche. Y a pesar de tener a su disposición a los mejores magos y sabios de Egipto, nadie pudo ofrecerle una interpretación satisfactoria. Fue entonces cuando el copero, recordando mi habilidad para interpretar correctamente sus sueños y los del panadero mientras estábamos en prisión, recomendó mis servicios al faraón. El faraón me mandó llamar de inmediato desde la prisión. Después de asearme y cambiarme de ropa, fui presentado ante él. El faraón me dijo: «He tenido un sueño y nadie puede interpretarlo, pero he oído decir de ti que cuando oyes un sueño puedes interpretarlo». Respondí que no era en mí, sino que Dios daría al faraón una respuesta de paz. El faraón entonces procedió a contarme sus sueños. El primero era sobre 7 vacas gordas y hermosas que salían del río Nilo, seguidas por 7 vacas flacas y feas que devoraban a las 7 vacas gordas. El segundo sueño era similar: 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña, seguidas por 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este, que devoraban a las 7 espigas llenas. Interpreté los sueños del faraón, diciéndole que ambos sueños eran en realidad el mismo, y que Dios le estaba revelando lo que estaba a punto de hacer. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representaban 7 años de gran abundancia que vendrían sobre toda la tierra de Egipto. Sin embargo, estos serían seguidos por 7 años de hambre tan severos que la abundancia sería olvidada en la tierra, y el hambre consumiría la tierra. La duplicación de los sueños significaba que el asunto estaba firmemente decidido por Dios y que Dios lo haría prontamente. Además de interpretar los sueños, aconsejé al faraón sobre cómo manejar la situación. Nombrar a un hombre discreto y sabio para gobernar sobre Egipto y designar supervisores para recolectar la 5ª parte de la cosecha de Egipto durante los 7 años de abundancia. Este grano debería almacenarse en las ciudades y guardarse para los 7 años de hambre, asegurando así la supervivencia de Egipto durante los años difíciles por venir. El faraón y sus siervos quedaron impresionados por la interpretación y el consejo. Viendo la sabiduría que Dios me había dado, el faraón dijo: ¿podemos encontrar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Así, fui nombrado por el faraón como gobernador sobre toda la tierra de Egipto, encargado de implementar el plan para salvar a Egipto y a las regiones circundantes de la inminente hambruna. Fue un ascenso extraordinario, de prisionero a gobernador, todo debido a la providencia divina y la interpretación de los sueños. Convertirme en gobernador de Egipto fue un cambio drástico y providencial en mi vida. Después de interpretar los sueños del faraón y ofrecerle un plan para enfrentar los años venideros de abundancia, seguidos por años de hambre, el faraón decidió ponerme a cargo de todo Egipto. Mi ascenso desde una posición de esclavitud y encarcelamiento hasta convertirme en la segunda autoridad más alta en Egipto
fue un testimonio del poder y la providencia divina. El faraón me otorgó su anillo de sello, una vestimenta de lino fino y un collar de oro, símbolos de mi autoridad y posición. Además, me asignó un carro como el segundo después de él y me dio un nuevo nombre egipcio que fue Safenat Panea, que significa Dios habla, Él vive, o el revelador de secretos. También me fue dada una esposa, Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, lo que solidificó mi posición e integración en la sociedad egipcia. El plan que implementé para salvar a Egipto y las regiones circundantes de la hambruna fue meticuloso y se basó en la previsión divina revelada en los sueños del faraón. Durante los 7 años de gran abundancia, tomé medidas para recoger todo el excedente de alimentos. Establecí supervisores y trabajadores para recolectar la 1/5 parte de la cosecha de todo Egipto durante estos años. Este grano fue almacenado en ciudades seleccionadas y guardado cuidadosamente bajo mi supervisión. Cada ciudad almacenaba el grano de los campos circundantes, asegurando así una distribución equitativa y eficiente de los recursos para los años venideros. Cuando comenzaron los 7 años de hambre, como había sido predicho, Egipto estaba preparado. La hambruna afectó no solo a Egipto, sino también a las regiones circundantes. Sin embargo, gracias a la acumulación de granos durante los años de abundancia, Egipto se convirtió en el centro de distribución de alimentos. Abrí los almacenes y vendí grano a los egipcios y a las personas de otras tierras que venían a Egipto para comprar alimentos y sobrevivir a la hambruna. La primera reunión con mis hermanos fue un momento cargado de emociones y significado profundo, aunque ellos no me reconocieron al principio. Años después de haberme vendido como esclavo, la hambruna los obligó a bajar a Egipto en busca de alimento, ya que Egipto había almacenado grano durante los 7 años de abundancia. Cuando mis hermanos llegaron, se presentaron ante mí, pues yo era el gobernador a cargo de vender el grano. Se postraron con sus rostros en tierra, cumpliendo sin saberlo el sueño que había tenido muchos años atrás, en el que sus gavillas se inclinaban ante la mía. Aunque reconocí a mis hermanos inmediatamente, decidí no revelar mi identidad. En cambio, opté por ponerlos a prueba para ver si su carácter había cambiado desde aquellos días en Canaán. Los acusé de ser espías que venían a ver la desnudez de la tierra, una acusación que negaron vehementemente, afirmando ser hijos de un hombre en Canaán, que eran honestos y que uno de sus hermanos ya no estaba con ellos, refiriéndose a mí sin saberlo. Para probar su honestidad, les dije que enviaran a uno de ellos a traer a su hermano menor, Benjamín, asegurándoles que sería la única manera de verificar su historia y no ser considerados espías. Mantuve a Simeón como rehén y permití que los demás regresaran a casa con grano para sus familias, pero con la condición de que regresaran con Benjamín. Secretamente, hice que el dinero con el que pagaron el grano fuera devuelto en sus sacos, lo que añadió una capa adicional de confusión y temor cuando lo descubrieron en su camino de regreso. La noticia de que necesitaban llevar a Benjamín a Egipto para comprar más grano y liberar a Simeón fue recibida con gran angustia por mi padre. Mis hermanos regresaron de su primer viaje a Egipto con el grano necesario para nuestra familia, pero también con la noticia de que el gobernador egipcio, yo, sin que ellos supieran quién era realmente, había acusado a mis hermanos de ser espías y había retenido a Simeón hasta que regresaran con Benjamín, el hermano menor, como prueba de su honestidad y de que no eran espías. Al escuchar esto, mi padre se angustió profundamente. La idea de perder a Benjamín, otro hijo de su amada esposa Raquel, era insoportable para él, especialmente después de haber perdido a su hijo José. Mi papá expresó su dolor y su temor al decir: José no está y Simeón no está, y ahora tomaréis a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Rubén, el hijo mayor, intentó asegurar a nuestro padre prometiéndole que él mismo garantizaría el retorno seguro de Benjamín, llegando incluso a decir que mi padre podría matar a sus propios hijos si no traía a Benjamín de vuelta. Sin embargo, mi padre inicialmente rechazó la idea, diciendo: mi hijo
no descenderá con vosotros porque su hermano está muerto y él ha quedado solo. Y si le aconteciere algún desastre en el camino en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. La situación cambió cuando el hambre persistió y el grano que habían traído de Egipto se agotó. Mi padre se vio obligado a enfrentar la realidad de que tenían que volver a Egipto para comprar más alimento. Judá intervino esta vez, asumiendo personalmente la responsabilidad por la seguridad de Benjamín. Prometió a mi padre que sería garante de Benjamín y dijo: yo seré fiador de él, de mi mano lo requerirás. Si no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, entonces yo seré culpable ante ti para siempre. Judá argumentó que si no hubieran demorado, podrían haber ido y vuelto 2 veces, enfatizando la necesidad urgente de actuar para preservar a la familia del hambre. Finalmente, movido por la necesidad y las garantías de Judá, mi padre accedió a dejar ir a Benjamín. Les dio instrucciones a sus hijos para que llevaran regalos al hombre que gobernaba en Egipto, así como doble dinero, y el dinero que había sido devuelto en los sacos de grano, en un intento de apaciguar al gobernador egipcio. Mi papá, resignado pero aún temeroso, encomendó a sus hijos y a Benjamín a la misericordia divina, diciendo: y el Dios Todopoderoso os dé misericordia delante del hombre, para que os deje volver a vuestro otro hermano y a Benjamín. Y yo, si he de ser privado de mis hijos, sea privado. Esta decisión de enviar a Benjamín con sus hermanos a Egipto fue un momento de fe y desesperación para mi padre, quien tuvo que confiar en la protección divina y en las promesas de sus hijos mayores para la seguridad de su hijo menor. Este acto de fe, aunque lleno de temor, sería crucial para la eventual reunificación y restauración de toda nuestra familia. Cuando mis hermanos regresaron a Egipto con Benjamín, tal como había ordenado, me enfrenté a un momento lleno de emociones profundamente contradictorias. Al ver a Benjamín con ellos, mi propio hermano, por parte de madre, el único de mis hermanos que no había participado en mi venta como esclavo, mi corazón se llenó de una mezcla de alegría, alivio y una profunda nostalgia. Ordené a mi mayordomo que llevara a los hombres a mi casa, preparara un banquete y sacrificara animales, pues iban a comer conmigo al mediodía. A pesar de su obediencia, mis hermanos estaban aterrados al ser llevados a mi casa, temiendo que serían castigados por el dinero que había sido devuelto en sus sacos durante su primer viaje. Se acercaron al mayordomo de mi casa para explicar la situación del dinero devuelto, intentando así aliviar cualquier malentendido antes de que se presentaran ante mí. El mayordomo les aseguró que su Dios y el Dios de su padre les había dado un tesoro en sus sacos, y luego trajo a Simeón, quien había estado detenido, para reunirse con ellos. Cuando llegó el momento del banquete, mis hermanos se presentaron ante mí. Se postraron en tierra delante de mí, cumpliendo una vez más el sueño que había tenido años antes. Les pregunté por el bienestar de su padre, mi padre también, y específicamente por Benjamín, expresando un interés particular por él. Al ver a Benjamín, mis emociones me sobrepasaron y tuve que retirarme a una habitación privada para llorar. Después de recomponerme, regresé para participar en el banquete con ellos. Durante el banquete, dispuse que se sirvieran las porciones de comida, de manera que la porción de Benjamín fuera 5 veces mayor que la de cualquiera de los otros, una señal de distinción y favor especial hacia él. Observé sus reacciones y cómo interactuaban entre ellos, buscando señales de arrepentimiento, celos o cualquier otra emoción que pudiera indicar si habían cambiado desde el día en que me vendieron. Sin embargo, el verdadero test de sus corazones aún estaba por venir. Decidí hacer una última prueba para determinar la sinceridad de su arrepentimiento y su amor por su padre y por Benjamín. Instruí a mi mayordomo que llenara sus sacos de grano, devolviera a cada hombre su dinero en su saco y colocara mi copa de plata en el saco de Benjamín. Después de asegurarme de que sus sacos estuvieran llenos de grano y que el dinero de cada uno fuera devuelto en su saco, instruí a mi mayordomo que colocara, además, mi copa de plata, la copa que usaba para beber y también para adivinar, en el saco de Benjamín.
Esta acción estaba destinada a crear una situación que revelaría la verdadera naturaleza de sus corazones y su lealtad hacia Benjamín y nuestro padre. Al amanecer, cuando mis hermanos partieron con sus sacos cargados, no habían llegado lejos de la ciudad cuando envié a mis siervos tras ellos con la acusación de robo. Los siervos alcanzaron a mis hermanos y les expresaron mi acusación. ¿Por qué habéis pagado mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata, la que bebe mi señor y por la cual él adivina? Mis hermanos, seguros de su inocencia, respondieron con confianza, incluso ofreciendo que aquel de ellos, en cuyo saco se encontrara la copa, sería muerto, y los demás se convertirían en esclavos de mi señor. La búsqueda comenzó con el mayor y terminó con el menor, y la copa fue hallada en el saco de Benjamín. Este descubrimiento los dejó atónitos y desolados. Rasgaron sus vestiduras en señal de luto y regresaron todos a la ciudad, a mi presencia, postrándose ante mí en tierra. Judá, quien había garantizado personalmente el retorno seguro de Benjamín a mi papá, tomó la palabra. Se acercó y ofreció un discurso emocionante y elocuente, explicando la situación de nuestro padre, su apego especial a Benjamín y cómo la pérdida de Benjamín podría llevar a mi padre a la muerte por el dolor. Judá se ofreció a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín, para que el joven pudiera regresar con nuestro padre, demostrando un acto de sacrificio y amor fraternal que contrastaba marcadamente con la actitud que habían tenido hacia mí años atrás. Después de escuchar el apasionado discurso de Judá, en el que se ofreció a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín para proteger a nuestro padre del dolor, no pude contenerme más. La lealtad, el sacrificio y el amor evidente en sus palabras me hicieron ver cuánto habían cambiado desde aquellos días en Canaán, cuando me vendieron como esclavo. Ordené a todos mis sirvientes que salieran de la habitación, dejándome solo con mis hermanos. Era importante para mí que este momento fuera privado, un asunto familiar que requería intimidad. Entonces, me encontré cara a cara con mis hermanos, los mismos que habían conspirado contra mí tantos años atrás, pero ahora mostraban un carácter y una madurez completamente transformados. Lleno de emoción, me resultó imposible contener las lágrimas. Lloré tan fuerte que mis sirvientes y la casa del faraón escucharon mi llanto, aunque no estaban presentes en la habitación. A través de mis lágrimas, les dije a mis hermanos: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Mis hermanos estaban tan atónitos que no podían responder. La sorpresa y el miedo los paralizaron, temiendo por las consecuencias de sus acciones pasadas, ahora que estaba claro que el gobernador de Egipto era su propio hermano a quien habían maltratado. Para aliviar rápidamente sus miedos y demostrar mi sincero perdón, les dije: «Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios me envió delante de vosotros para preservarlos y darles posteridad en la tierra, y para salvar vuestras vidas por medio de una gran liberación. Así que no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios». Les hice ver que, a pesar de las circunstancias adversas y los años de separación y dolor, había un propósito divino mayor en juego, que todo había sido parte de un plan para salvar vidas durante la hambruna. Al reconocerme, el shock inicial de mis hermanos dio paso a un torrente de emociones. La sala se llenó de lágrimas, abrazos y expresiones de asombro, alivio y felicidad. Este acto de perdón y reconciliación simbolizó la superación de nuestro pasado turbulento. Especialmente emotivo fue el encuentro con Benjamín, mi hermano más joven, a quien no había visto desde que era un niño. Nuestro abrazo fue un momento de profunda conexión fraternal, marcado por lágrimas compartidas. Benjamín y yo, vinculados no solo por nuestro padre, sino también por ser los únicos hijos de Raquel, sentimos una alegría inmensa al reunirnos. La intensidad de nuestras emociones indicaba cuán profundo era el vínculo que la separación no había podido erosionar. Después de este emotivo reencuentro, les instruí a mis hermanos que regresaran rápidamente a Canaán para traer a nuestro padre,
a Egipto junto con sus familias y posesiones. Les di carros, como había ordenado el faraón, para transportar a los niños y a las mujeres. Y les proporcioné provisiones para el viaje. También les di regalos y ropas nuevas. Pero a Benjamín le di 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa, como muestra de mi especial afecto hacia él. Les pedí que no discutieran en el camino de regreso, consciente de que las emociones podrían aflorar al procesar todo lo que había sucedido. Este consejo reflejaba mi deseo de que mantuvieran la paz y la unidad que acabábamos de restaurar. Al llegar a Canaán, mis hermanos le relataron a mi padre todo lo sucedido, diciéndole: José aún vive y es gobernador de toda la tierra de Egipto. Mi padre, al principio, no podía creerles debido a la incredulidad y el shock. Sin embargo, cuando vio los carros que José había enviado para transportarlo, su espíritu revivió y dijo: basta, mi hijo José aún vive. Iré y lo veré antes de morir. La reunión de mi papá conmigo en Egipto fue otro momento cargado de gran emoción. Al vernos, nos abrazamos fuertemente, llorando por un largo tiempo. Para él, este reencuentro conmigo, el hijo que había creído muerto durante tantos años, fue un regalo divino, un milagro que superó cualquier expectativa que pudiera haber tenido en sus últimos años. Bajo la protección y provisión de mi posición en Egipto, mi familia se estableció en la región de Gosén, una de las mejores partes del país, donde pudieron vivir y prosperar. El faraón acogió calurosamente a mi familia, ofreciéndoles las mejores tierras de Egipto y encargándoles el cuidado de sus rebaños. Este nuevo comienzo representó no solo la supervivencia de nuestra familia durante un tiempo de hambruna generalizada, sino también la realización de las promesas divinas hechas a Abraham, Isaac y Jacob sobre la multiplicación y bendición de sus descendientes. Así, lo que comenzó como una historia de traición y sufrimiento se transformó en una de redención y restauración, demostrando el poder del perdón y la soberanía de Dios en orquestar los eventos de nuestras vidas para cumplir sus propósitos más grandes. Dios bendiga a todos por ver este video. Imagínense, allí estaba yo, tragado por las profundidades, en el vientre oscuro y húmedo de un gran pez. Mi mente estaba inundada no solo por el miedo y la soledad, sino por un torbellino de emociones encontradas sobre mi misión. Pero déjenme llevarlos al comienzo de mi relato, para que comprendan el verdadero corazón de mi resistencia. Mi nombre es Jonás, y esta es mi historia. Cuando el Señor vino a mí con una misión, no era simplemente una tarea, era una prueba de mis propias convicciones y deseos. Me pidió ir a Nínive, la gran ciudad, y predicar contra ella. Pero vean, Nínive no era cualquier ciudad, era la capital de Asiria, el imperio que se había erigido como enemigo de mi pueblo. Los asirios no eran solo adversarios en el campo de batalla, eran opresores crueles, conocidos por su brutalidad y por cómo trataban a los pueblos conquistados. Mi resistencia a ir a Nínive no nacía del miedo a la tarea en sí, sino de un deseo profundo y oscuro de ver a los asirios recibir el castigo divino por sus actos. ¿Cómo podría yo, sabiendo todo el dolor y sufrimiento que habían causado, ser el mensajero de una oportunidad para su arrepentimiento y salvación? En mi corazón, yo quería que Dios los castigara, que ejerciera su justicia divina sobre ellos de la manera más severa. Con mi mente plagada de conflictos y mi corazón endurecido por el deseo de venganza, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. En lugar de dirigirme hacia el este, hacia Nínive, corrí hacia el oeste, hacia el puerto más cercano, donde encontré un barco que se dirigía a Tarsis. Era como si cada paso que daba en dirección contraria a la voluntad de Dios me alejara más no solo de mi misión, sino de mí mismo. Al abordar el barco, creí que había logrado evadir la tarea que se me había encomendado. Me decía a mí mismo que, una vez en Tarsis, estaría fuera del alcance de Dios, fuera de la obligación de enfrentar a esos enemigos de mi pueblo y, quizás, fuera de la sombra de mi propia conciencia que, en lo más profundo, sabía que lo que hacía estaba mal. Me sumí en un profundo sueño en la bodega del barco, esperando escapar de todo. Pero,
Oh, cuán vanos fueron mis intentos. Pronto, una violenta tormenta azotó el mar, tan feroz y despiadada que incluso los marineros experimentados, acostumbrados a las caprichosas iras del mar, temían por sus vidas. El barco se mecía y retorcía como si estuviera a punto de ser despedazado. Los marineros, en su desesperación, clamaban a sus dioses y arrojaban la carga al agua, intentando aligerar el barco para salvarse. En medio de este caos, el capitán me encontró durmiendo y me despertó. Reprendiéndome por mi indiferencia ante nuestro inminente desastre, me instó a clamar a mi Dios, quizás en su esperanza. Mi Dios respondería cuando los suyos habían guardado silencio. La tormenta no amainaba, y los marineros, cada vez más desesperados, decidieron echar suertes para descubrir quién era el culpable de esta calamidad. La suerte cayó sobre mí, revelando mi desobediencia a los ojos de todos. Con el corazón pesado, les conté quién era, de dónde venía, y sobre todo, mi huida de la presencia del Señor. Los marineros, llenos de temor, me preguntaron qué deberían hacer para que el mar se calmara. En ese momento, con una claridad nacida de la desesperación y la aceptación de mi destino, les dije que me arrojaran al mar. Al principio se resistieron, remando con todas sus fuerzas para volver a tierra, pero el mar se volvía cada vez más tempestuoso contra ellos. Finalmente, con oraciones a mi Dios, pidiendo perdón por lo que estaban a punto de hacer, me arrojaron a las embravecidas olas. La tormenta se calmó de inmediato, dejando a los marineros en asombro y conduciéndolos a ofrecer sacrificios y hacer votos al Señor. Mientras tanto, yo me hundía en las profundidades, esperando el final, pero ese final no llegó como esperaba. En su lugar, una nueva fase de mi viaje estaba a punto de comenzar, una que me enseñaría el verdadero significado de la misericordia y la compasión, incluso para aquellos a quienes más difícil nos resulta amar. Después de ser arrojado al mar y tragado por las aguas tumultuosas, me encontré en las profundidades del océano, envuelto por la oscuridad y el rugido ensordecedor de las olas. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de mí mientras luchaba por mantenerme a flote en las frías profundidades. Pero en medio de mi desesperación, algo extraordinario sucedió. En las fauces del abismo, fui envuelto por las cálidas y protectoras mandíbulas de un gran pez. Aunque su apariencia era aterradora, esta criatura se convirtió en mi salvación, mi refugio en medio de la tormenta. Fue Dios mismo quien envió esta bestia para rescatarme del abismo y darme una segunda oportunidad de cumplir con mi misión. Dentro del vientre del pez, rodeado por las entrañas húmedas y palpitantes, enfrenté la realidad de mi situación. En mi soledad forzada, me encontré cara a cara con mi propia rebeldía y con la inescapable presencia de Dios. Allí, en la oscuridad abisal, pasé 3 días en el vientre del gran pez que se convirtieron en un viaje a través de las profundidades de mi propia alma. Un tiempo de reflexión intensa y confrontación con mis propias acciones y creencias. Desde el momento en que fui tragado por la bestia marina, me encontré sumergido en la oscuridad y el silencio, con solo el sonido constante del agua y los latidos del corazón del pez como compañía. Durante esos 3 días, luché con mis pensamientos y emociones, enfrentándome a la realidad de mi desobediencia y la gravedad de las consecuencias. Me encontraba solo con mi conciencia, sin escapatoria ni distracción, obligado a confrontar la verdad cruda de mi propia rebeldía contra Dios. En medio de mi desesperación, recurrí a la oración, clamando a Dios desde lo más profundo de mi ser en busca de perdón y salvación. Mi corazón estaba lleno de arrepentimiento y anhelo de restauración, y encontré consuelo en la promesa de la misericordia divina, incluso en los momentos más oscuros. Durante esos 3 días, reflexioné sobre mi propósito y mi llamado, reconociendo la soberanía de Dios sobre mi vida y la necesidad de someterme a su voluntad. Me di cuenta de que había estado huyendo de mi destino, resistiéndome al plan de Dios por miedo y orgullo. Pero, a medida que pasaban los días, mi resistencia comenzó a desvanecerse, reemplazada por una profunda sensación de rendición y entrega. Acepté que mi única esperanza de salvación residía en Dios y en su gracia inmerecida, y me comprometí a seguir su camino con humildad y obediencia. Fueron 3 largos días y 3 largas noches en las profundidades del mar, un tiempo de reflexión,
arrepentimiento y renovación espiritual. En mi confinamiento, aprendí a rendirme a la voluntad de Dios, a aceptar su soberanía sobre mi vida y a confiar en su plan, incluso cuando no podía ver más allá de las sombras que me rodeaban. Después de 3 días y 3 noches, sumergido en la oscuridad del vientre del gran pez, experimenté un milagro que cambiaría mi vida para siempre. En medio de mi angustia y desesperación, sentí cómo el gran pez comenzaba a sacudirse y retorcerse, como si estuviera siendo agitado por una fuerza invisible. De repente, fui expulsado con fuerza de las mandíbulas de la bestia marina, emergiendo de las profundidades del océano hacia la luz del sol. El aire fresco llenó mis pulmones mientras flotaba en la superficie del mar, aturdido pero vivo. Miré a mi alrededor y vi la vastedad del océano extendiéndose ante mí, un recordatorio palpable de la soberanía de Dios sobre toda la creación. Mientras luchaba por mantenerme a flote en medio de las olas, una sensación de asombro y gratitud inundó mi corazón. Había sido rescatado de las fauces de la muerte por la mano poderosa de Dios, una muestra de su amor y misericordia inagotables. Con lágrimas en los ojos y un corazón rebosante de gratitud, ofrecí una oración de alabanza y agradecimiento al Señor por mi liberación milagrosa. Reconocí que mi vida había sido salvada no por mi propia fuerza o sabiduría, sino únicamente por la gracia de Dios. Después de ser arrojado a tierra firme por el gran pez, me encontré en una costa desconocida, empapado y exhausto, pero lleno de gratitud por estar vivo. Me levanté con dificultad, sintiendo el peso del viaje y la experiencia que había pasado en el vientre del pez. Miré a mi alrededor, tratando de orientarme en mi nueva situación. A medida que mis fuerzas volvían lentamente, comencé a caminar por la playa, buscando algún indicio de dónde me encontraba y qué debía hacer a continuación. Mientras avanzaba, mi mente se llenaba de pensamientos y reflexiones sobre mi encuentro con Dios y la misión que se me había encomendado. Aunque todavía me sentía abrumado por la magnitud de lo que había experimentado, también sentía una profunda sensación de propósito y determinación. Sabía que no podía dar la espalda a la tarea que Dios me había dado, que debía cumplir con mi llamado y llevar su mensaje de arrepentimiento y salvación a donde quiera que me llevara. Con ese pensamiento en mente, decidí emprender el viaje hacia Nínive, la ciudad a la que Dios me había enviado. Sabía que no sería fácil y que enfrentaría muchos desafíos en el camino, pero también sabía que no estaba solo. Había sentido la mano de Dios sobre mí en medio de la tormenta y en las profundidades del mar, y confiaba en que Él seguiría guiándome y fortaleciéndome en mi misión. Así, con determinación renovada y fe inquebrantable, me encaminé hacia el este, hacia la gran ciudad de Nínive, preparado para enfrentar lo que sea que el futuro me deparara. Mi corazón estaba lleno de esperanza y confianza en el Señor, sabiendo que con su ayuda sería capaz de cumplir con la tarea que se me había encomendado y llevar su luz a aquellos que más lo necesitaban. Al llegar a Nínive, quedé impactado por la magnitud de la ciudad y la agitación constante de sus calles. Era un lugar bullicioso y lleno de vida, pero también estaba impregnado de una atmósfera de maldad y opresión que pesaba sobre cada rincón. Con el corazón lleno de determinación y el mensaje de Dios ardiendo en mi interior, comencé a recorrer las calles de Nínive, proclamando la advertencia divina que había sido confiada a mí. En cada esquina y plaza, levantaba mi voz en llamados de arrepentimiento y salvación, instando a la gente a apartarse de sus malos caminos y volverse hacia el Dios de misericordia. Para mi sorpresa y asombro, la respuesta de la gente fue inmediata y abrumadora. Desde el más humilde campesino hasta el más poderoso gobernante, todos escucharon mi mensaje con atención y temor. Las noticias de mi llegada se extendieron como un incendio forestal por toda la ciudad, y pronto multitudes se congregaron para escuchar mis palabras. Pero lo que más me sorprendió fue la respuesta del rey de Nínive. Al enterarse de mi predicación, dejó su trono, se quitó sus ropas reales y se vistió de cilicio, un acto de humildad y penitencia. Luego, emitió un decreto en toda la ciudad, ordenando que tanto los humanos como los animales ayunaran y se vistieran de cilicio, clamando a Dios con todo su corazón
y volviéndose de sus malos caminos. Al presenciar el asombroso arrepentimiento y la transformación de los habitantes de Nínive, experimenté una gama de emociones abrumadoras que solo podrían ser descritas como un torbellino de asombro, gratitud y, para mi sorpresa, conflicto interno. Por un lado, mi corazón se llenó de una profunda alegría y gratitud al ver que el mensaje de Dios había sido recibido con humildad y obediencia. Sin embargo, junto con esta alegría, también surgió un sentido de conflicto interno y confusión. Había llegado a Nínive con la expectativa de la destrucción inminente de la ciudad, esperando ver la justicia divina caer sobre los habitantes por sus malos caminos. Había deseado que Dios castigara a Nínive, no que los perdonara. En medio de este conflicto emocional, me encontré luchando con mis propios prejuicios y deseos egoístas. ¿Cómo podía reconciliar mi deseo de justicia con la realidad del perdón y la misericordia de Dios? ¿Cómo podía celebrar la salvación de Nínive cuando había deseado su destrucción? Así que decidí hacer una enramada en las afueras de la ciudad. Allí, me senté a esperar, con la expectativa de que Dios finalmente llevara a cabo su juicio sobre la ciudad malvada. En mi mente, estaba convencido de que la justicia divina vendría y que Nínive sería destruida como había deseado. Mientras estaba bajo la enramada que había construido, Dios hizo crecer una planta de ricino sobre mí, proporcionándome sombra y alivio del calor abrasador. Al principio, me sentí agradecido por el alivio que la planta me proporcionaba, pero mi alegría pronto se convirtió en amargura cuando Dios envió un gusano para destruir la planta, dejándome expuesto una vez más al sol implacable. En mi frustración y enojo le rogué a Dios que castigara a la ciudad, creyendo que se lo merecían por sus pecados. Sin embargo, Dios me confrontó con una pregunta que me hizo reflexionar profundamente sobre mi propio corazón y actitudes. ¿Tienes derecho a enojarte por la planta que te ha dado sombra, aunque tú no la hiciste crecer ni la hiciste madurar? Fue entonces cuando entendí la lección que Dios estaba tratando de enseñarme. Al igual que la planta de ricino, los habitantes de Nínive eran seres vivos creados por Dios, dignos de su amor y compasión, independientemente de sus acciones pasadas. Mi enojo y resentimiento hacia ellos eran injustificados, porque ellos también eran hijos de Dios, merecedores de su perdón y redención. En ese momento, mi corazón se llenó de comprensión y humildad. Me di cuenta de que mi papel no era desear la destrucción de los demás, sino amarlos y perdonarlos, así como Dios me amaba y perdonaba a mí. Me comprometí a seguir los caminos del Señor con humildad y compasión, compartiendo su amor y misericordia con todos aquellos que encontrara en mi camino. Mi experiencia en esta travesía nos deja una lección profunda sobre la importancia de aceptar la voluntad de Dios con humildad y confianza. A pesar de mi inicial resistencia y desobediencia, Dios demostró su amor inquebrantable y su deseo de redención al darme una segunda oportunidad, incluso en medio de mi rebeldía. Aprendí que a través del arrepentimiento y la rendición a la voluntad de Dios, podemos experimentar la restauración y la transformación en nuestras vidas. Esta lección nos desafía a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos, y a seguir sus mandatos con humildad y obediencia, sabiendo que su amor y su gracia siempre nos guiarán hacia la vida abundante que Él tiene para nosotros. Y ahí estaba yo, viendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba uno a uno. Mi riqueza, mis tierras, mis animales, todo desaparecía ante mis ojos. Los mensajeros llegaban uno tras otro, trayendo noticias de destrucción y pérdida. Primero, los sabeos robaron mis bueyes y mataron a mis siervos. Mientras aún hablaban, otro mensajero llegó diciendo que fuego del cielo había consumido mis ovejas y a mis pastores. No había terminado de procesar esta calamidad cuando otro vino a informarme que los caldeos se habían llevado mis camellos y matado a mis siervos con la espada. Finalmente, el golpe más devastador. Un gran viento había derrumbado la casa donde mis hijos estaban celebrando, y todos ellos habían perecido. El dolor era insoportable, la desesperación inescapable. Sentí que el suelo bajo mis pies se había desvanecido. Pero antes de que se me juzgue, déjenme contarles desde el principio. Mi nombre es Job, y esta es mi historia. Mi historia comienza en la tierra de Uz,
una región fértil y próspera. Yo, Job, era conocido por ser un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mi vida estaba llena de bendiciones y mis riquezas eran inmensas. Dios me había prosperado en todo lo que hacía. Tenía una familia grande y amorosa, 7 hijos y 3 hijas, cada uno de ellos un regalo precioso de Dios. Mis posesiones eran numerosas. Tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Además, contaba con muchos siervos que ayudaban en el cuidado y mantenimiento de todas mis propiedades. De hecho, entre todos los hombres del Oriente, yo era el más grande en riqueza y en reputación. Mis hijos disfrutaban de una vida llena de alegría y festines. Cada uno de ellos organizaba banquetes en sus casas en días específicos, invitando a sus hermanos y hermanas a unirse en la celebración. Estos banquetes eran momentos de gran gozo y unión familiar. Mi mayor preocupación era el bienestar espiritual de mis hijos. Cada vez que terminaban estos periodos de banquetes, yo me levantaba temprano y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. Decía, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así era mi costumbre, pues mi mayor deseo era que mis hijos se mantuvieran puros y rectos ante los ojos de Dios. Este ritual de ofrecer holocaustos era una expresión de mi amor y temor a Dios, así como de mi deseo de mantener a mi familia en un estado de gracia y santidad. Mis sacrificios eran un testimonio de mi devoción y un acto de intercesión por mis hijos, asegurándome de que cualquier pecado inadvertido fuera perdonado. En esos días, mi vida parecía perfecta. Era un hombre bendecido, rodeado de riquezas, con una familia amorosa y una relación estrecha con Dios. Un día, mientras yo seguía con mi vida diaria en la tierra de Uz, en el cielo se desarrollaba un encuentro muy significativo. Los ángeles, los hijos de Dios, se presentaron ante el Señor, y entre ellos también apareció Satanás, el adversario. El Señor, con su sabiduría y conocimiento infinito, preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió con frialdad, de recorrer la tierra y andar por ella. Sus palabras, aunque simples, escondían sus intenciones de observar y causar estragos en la creación de Dios. El Señor, quien conocía cada corazón y cada acto, preguntó entonces, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay en la tierra otro como él, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios hablaba de mí, su fiel siervo, con orgullo y confianza. Satanás, siempre buscando cuestionar y desafiar la obra de Dios, respondió con un tono de desafío. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado tú a él y a su casa y a todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos, y sus bienes han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás sugería que mi devoción y mi fe eran superficiales, basadas únicamente en las bendiciones materiales que había recibido. Según él, si todas esas bendiciones me fueran quitadas, yo renunciaría a Dios y lo maldeciría. El Señor, con una confianza absoluta en mi integridad, respondió a Satanás, «He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él». Con estas palabras, Dios permitió que Satanás me probara, pero le puso un límite. No podía tocar mi vida. Satanás, satisfecho con esta concesión, salió de la presencia del Señor. Estaba decidido a demostrar que mi fe y mi devoción eran superficiales. Se preparaba para desencadenar una serie de pruebas y calamidades sobre mí, con la esperanza de quebrantar mi espíritu y mi fe. Y así, sin yo tener conocimiento de esta conversación celestial, seguí con mi vida cotidiana, confiado en la bondad y protección de Dios. No podía prever las pruebas que se avecinaban, ni el dolor que pronto sentiría. Este encuentro en el cielo marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre, y pondrían a prueba mi fe en formas que jamás hubiera imaginado. La batalla espiritual estaba en marcha, y mi vida se convertiría en el campo de pruebas donde se demostraría la profundidad y sinceridad de mi fe en Dios. Fue en este contexto celestial, con Dios y Satanás observando, que comenzó mi historia de sufrimiento, resistencia y finalmente
redención. Era un día como cualquier otro, un día en el que la vida seguía su curso normal, y mis hijos e hijas estaban celebrando y disfrutando en la casa de su hermano mayor. En ese momento, todo parecía en orden y lleno de armonía. De repente, un mensajero llegó corriendo hacia mí, con la cara pálida y el aliento entrecortado. Me dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo cerca de ellos, cuando de repente los sabeos atacaron y se los llevaron, y mataron a los siervos a filo de espada. Solo yo he escapado para darte la noticia. Antes de que pudiera asimilar esta terrible noticia, otro mensajero llegó apresuradamente. Con el rostro lleno de terror, exclamó: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solo yo he escapado para darte la noticia. Todavía no había terminado de hablar cuando otro mensajero apareció, jadeante y cubierto de polvo. Dijo: los caldeos formaron 3 grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, y mataron a los siervos a filo de espada. Solo yo he escapado para darte la noticia. Mi mente apenas podía procesar la magnitud de estas calamidades, cuando un último mensajero llegó, y con una voz trémula, reveló la noticia más devastadora de todas. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, cuando de repente un viento recio vino del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual se derrumbó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo he escapado para darte la noticia. En ese instante sentí que mi mundo se desmoronaba por completo. Me levanté, rasgué mis vestiduras en señal de profundo dolor y me afeité la cabeza. Luego caí al suelo y adoré a Dios diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de la magnitud de mis pérdidas y el dolor que sentía, no pequé ni dije nada malo contra Dios. Mi fe permaneció intacta, aunque mi corazón estaba destrozado. Así concluyó aquel día, el más oscuro y trágico de mi vida, pero mi espíritu continuó firme en mi devoción al Señor. Estas pruebas terribles no fueron más que el comienzo de un periodo de sufrimiento inimaginable. Pero a pesar de todo, seguí confiando en Dios, porque sabía en mi corazón que Él tenía un propósito más allá de mi comprensión inmediata. En el cielo, mientras yo lidiaba con mi dolor en la tierra, otra reunión celestial se convocó. Los ángeles volvieron a presentarse ante el Señor, y una vez más, Satanás se unió a ellos. El Señor, conocedor de todos los corazones y propósitos, preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás respondió como antes: de recorrer la tierra y andar por ella. Entonces el Señor, con la misma confianza inquebrantable, dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay en la tierra otro como él, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todavía mantiene su integridad, a pesar de que me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo. Satanás, siempre buscando poner a prueba la fe de los fieles, respondió al Señor: piel por piel. Ciertamente, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El Señor, confiando plenamente en mi integridad y fe, dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Con estas palabras, Dios permitió que Satanás probara aún más mi fe, pero puso un límite claro: no podía quitarme la vida. Una vez más, la mano de la adversidad se extendió sobre mí. Satanás, habiendo recibido permiso del Señor para tocar mi cuerpo, se dispuso a infligirme el mayor dolor posible. Me atacó con llagas dolorosas y purulentas desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Estas llagas ardían, picaban y causaban un dolor insoportable, un sufrimiento constante que no me daba tregua. Desesperado por algún alivio, tomé un pedazo de cerámica rota y me rasqué con él, tratando de mitigar el dolor aunque fuera un poco. Me senté en medio de las cenizas, un lugar de duelo y lamentación, donde mi miseria física reflejaba la devastación de mi alma. En medio de este tormento, mi esposa, quien también sufría al verme en tal estado, me dijo: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sus palabras
llenas de desesperación y frustración, reflejaban el inmenso dolor que ambos estábamos enfrentando. Ella no entendía cómo podía seguir siendo fiel a Dios después de todo lo que habíamos perdido y sufrido. Con un esfuerzo que solo Dios podía sostener, respondí: «Hablas como una mujer insensata. Aceptaremos el bien de Dios y no el mal». A pesar de todo el dolor y la pérdida, no podía renunciar a mi fe. Sabía que Dios, en su sabiduría, tenía un propósito más allá de mi comprensión. En todo esto, no pequé con mis labios. Mi sufrimiento era profundo y mi dolor inimaginable, pero mi fe permanecía firme. Aceptaba tanto las bendiciones como las pruebas de Dios, confiando en su justicia y amor, incluso cuando todo parecía perdido. En medio de mi sufrimiento, la noticia de mis desgracias llegó a oídos de mis 3 amigos. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Zofar de Naamat. Estos hombres, amigos fieles y preocupados, decidieron venir a verme y consolarme en mi tiempo de angustia. Cada uno dejó su hogar y emprendió el viaje hacia Uz, acordando encontrarse para brindarme apoyo y consuelo en conjunto. Cuando finalmente llegaron a mi hogar, me vieron desde lejos, pero casi no pudieron reconocerme debido a mi lamentable estado. Mi cuerpo estaba cubierto de llagas, mi figura había cambiado, y el dolor se reflejaba en cada aspecto de mi ser. Al verme así, ellos levantaron la voz y lloraron. En señal de luto y solidaridad, cada uno rasgó su manto y se arrojaron polvo sobre sus cabezas, un acto que simbolizaba su profunda tristeza y duelo por mi condición. Se acercaron y se sentaron conmigo en el suelo, en medio de las cenizas. Durante 7 días y 7 noches permanecieron a mi lado sin decir una palabra. Veían que mi dolor era muy grande, más allá de lo que las palabras podían consolar. Después de 7 días de silencio, mis amigos finalmente comenzaron a hablar, y el primero en dirigirse a mí fue Elifaz el temanita. Con un tono de compasión y sabiduría, Elifaz comenzó a expresar su punto de vista sobre mi sufrimiento. Elifaz creía firmemente que el sufrimiento era una consecuencia directa del pecado. Según él, Dios es justo y no castiga sin motivo. Por tanto, si yo estaba sufriendo tan intensamente, debía ser porque había cometido algún pecado grave. Elifaz trató de recordarme que aquellos que siembran injusticia cosechan desgracia. Me aconsejó examinar mi vida y mis acciones, sugiriendo que mi sufrimiento era un llamado a arrepentirme y corregir mis caminos. Elifaz me animó a acercarme a Dios y presentarle mi caso. Me dijo que si me volvía a Dios y confesaba mis pecados, Él seguramente me escucharía y me devolvería la prosperidad y la felicidad. Según Elifaz, Dios era misericordioso y justo, y estaba dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten sinceramente. Sin embargo, sus palabras, aunque bien intencionadas, no resonaban con mi experiencia y mi conocimiento de mi propia integridad. Respondí a Elifaz con dolor y frustración, diciéndole que dejara de pensar que yo era culpable. Le expliqué que su lógica no se aplicaba a mi situación. Sabía en mi corazón que no había cometido ningún pecado que mereciera tal castigo. Le pedí que considerara mi inocencia y que entendiera que mi sufrimiento no era una simple ecuación de causa y efecto. Mi respuesta reflejaba mi desesperación y mi lucha interna. Sentía que mis amigos, en lugar de consolarme, estaban aumentando mi dolor al acusarme injustamente. Mi deseo era que comprendieran la complejidad de mi situación y que reconocieran que, a veces, el sufrimiento podía ocurrir sin una razón aparente o justa. Después de las palabras de Elifaz, fue Bildad el suita quien tomó la palabra. Con un tono más severo y directo, Bildad expuso su punto de vista sobre mi sufrimiento. Bildad creía que yo me negaba a aceptar que había pecado y que, por lo tanto, sufría como consecuencia de mi obstinación. Según él, la justicia de Dios era incuestionable y perfecta. Dios no pervertía el derecho ni torcía la justicia. Si yo estaba sufriendo tanto, era porque debía haber cometido algún pecado, y mi negativa a admitirlo solo prolongaba mi agonía. Con una franqueza que dolía, Bildad me aconsejó dejar de hablar neciamente y reconocer mi culpa. Me dijo que si yo realmente era inocente, Dios ya habría intervenido para restaurarme. Pero si seguía negando mi pecado, mi sufrimiento no cesaría. Bildad utilizó ejemplos de generaciones pasadas para respaldar su argumento.
sugiriendo que la experiencia de nuestros ancestros demostraba que los que olvidan a Dios son castigados. La severidad de sus palabras me golpeó profundamente, pero me mantuve firme en mi convicción. Respondí a Bildad con una mezcla de desesperación y determinación. Le dije que pediría a Dios directamente que me dijera qué cargos tenía contra mí. Si realmente había pecado, quería saber qué era y por qué estaba sufriendo de esta manera. Le expliqué que mi deseo no era justificarme ante mis amigos, sino buscar respuestas de Dios mismo. Sentía que solo Dios podía esclarecer la razón de mi sufrimiento, y solo Él podía proporcionar el consuelo y la justicia que buscaba. Mi fe en la justicia divina era inquebrantable, incluso en medio de mi dolor. Así, en medio de la disputa, mi corazón anhelaba una respuesta divina. Quería entender por qué estaba sufriendo tan intensamente cuando mi conciencia estaba limpia. La respuesta de Dios era mi única esperanza para encontrar paz y significado en medio de mi tormento. Después de que Bildad terminó de hablar, Zofar de Naamat, el tercer amigo, intervino en la conversación. Su tono era aún más severo y contundente que el de los otros dos. Zofar no solo creía que yo había pecado, sino que estaba convencido de que merecía aún más sufrimiento del que ya había experimentado. Zofar, con una firmeza casi cruel, afirmó que Dios, en su infinita sabiduría y justicia, estaba castigándome menos de lo que realmente merecía. Según él, mi sufrimiento era solo una pequeña parte del castigo que mis pecados merecían. Su lógica era simple. Si Dios me estaba castigando, debía haber pecado gravemente. Para Zofar, la idea de que pudiera estar sufriendo injustamente era impensable. Su consejo fue directo y sin rodeos. Debía abandonar mis pecados y arrepentirme sinceramente. Me exhortó a buscar a Dios con humildad y a apartarme de toda iniquidad. Según Zofar, solo así podría encontrar paz y restauración. Afirmaba que si yo limpiaba mi corazón y mis manos de maldad, Dios me escucharía y devolvería la prosperidad y la alegría a mi vida. Su severidad y la acusación implícita en sus palabras me hirieron profundamente, pero también despertaron en mí una fuerte determinación. Respondí a Zofar con una mezcla de frustración y esperanza, declarando que sería declarado inocente. Les dije que mi conciencia estaba limpia y que no había cometido ningún pecado que justificara tal sufrimiento. Mi confianza en mi propia integridad y en la justicia de Dios no flaqueó. Les expresé que mi deseo era presentarme ante Dios y que Él mismo me declarara inocente. Estaba convencido de que Dios, en su infinita sabiduría y justicia, vería mi corazón y mi sufrimiento, y me reivindicaría. Mi esperanza y mi fe en la justicia divina eran más fuertes que las acusaciones de mis amigos. Después de muchas discusiones acaloradas y palabras sin fin entre mis amigos y yo, parecía que no había forma de resolver nuestras diferencias. Mis amigos insistían en que mi sufrimiento era consecuencia de mis pecados, mientras yo seguía defendiendo mi inocencia y buscando una explicación de Dios. Fue entonces cuando Eliú, hijo de Baraquel el Buzita, de la familia de Ram, decidió intervenir. Eliú había estado escuchando en silencio nuestras conversaciones, respetuoso debido a su juventud en comparación con nosotros. Eliú, al ver que nuestras palabras no llevaban a ninguna resolución y que yo seguía defendiendo mi justicia, sintió una gran indignación. Estaba enojado conmigo por justificarme a mí mismo más que a Dios, y también estaba molesto con mis tres amigos por no haber encontrado una respuesta convincente y, sin embargo, haberme condenado. Finalmente, Eliú no pudo contenerse más y habló. Con una mezcla de respeto y firmeza, comenzó diciendo: «Soy joven, y ustedes son ancianos. Por eso tuve miedo, y no me atreví a expresarles mi opinión. Pensé que los años debían hablar, y la multitud de años debía enseñar sabiduría. Pero hay un espíritu en el hombre, y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. No son solo los ancianos los sabios, ni los viejos entienden lo que es recto». Eliú reprendió tanto a mis amigos como a mí. A mis amigos les dijo que no habían podido refutar mis argumentos y, sin embargo, me habían condenado sin pruebas concluyentes. A mí, me reprochó por justificarme a mí mismo, en lugar de justificar a Dios. Según Eliú, yo había hablado sin conocimiento y mis palabras no eran sabias. Eliú presentó una perspectiva diferente sobre el sufrimiento y la justicia de Dios.
Afirmó que Dios estaba usando mi sufrimiento para formarme y capacitarme. Dijo que Dios hablaba de muchas maneras, aunque el hombre no siempre lo percibía. El sufrimiento, argumentó Eliú, podía ser una forma de corrección y enseñanza, un medio para apartar al hombre del pecado, salvar su alma del abismo y mostrarle el camino correcto. Job, dijo Eliú, Dios es más grande de lo que podemos comprender. Él es justo y recto en todos sus caminos. A veces, utiliza el dolor y la aflicción para moldearnos, para enseñarnos y para llevarnos a una mayor sabiduría. Guarda silencio y aprende de él. Permite que Dios te enseñe sabiduría en medio de tu sufrimiento. Por primera vez en toda nuestra conversación, sentí un cambio en mi espíritu. Las palabras de Eliú me hicieron reflexionar profundamente. En lugar de defenderme o justificarme, guardé silencio. No respondí a Eliú, dejando espacio para que las palabras de Dios, a través de este joven, hicieran eco en mi corazón. Después de las palabras de Eliú, hubo un silencio profundo. Todos esperábamos algo más, algo que podría cambiar el curso de nuestra discusión y, finalmente, ofrecer una respuesta a mi sufrimiento. Y entonces, en medio de ese silencio, Dios mismo respondió desde un torbellino. La voz del Señor resonó con una majestad y poder indescriptibles. Dios no me dio una explicación directa del porqué de mi sufrimiento, sino que me confrontó con la inmensidad de su sabiduría y el vasto alcance de su creación. El Señor me dijo: ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Dios me llevó a través de una serie de preguntas que resaltaban la complejidad y la maravilla de su creación. Me habló de los cimientos de la tierra, de los mares, de las constelaciones y de las criaturas del mundo. Cada pregunta subrayaba mi pequeñez y la vastedad de su conocimiento y poder. Me preguntó sobre la lluvia, los relámpagos, los animales salvajes y las aves del cielo. Su voz me hizo entender cuán limitado era mi entendimiento y cuán grande era su sabiduría. El Señor continuó: ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas de Orión? ¿Puedes tú hacer salir a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiar a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos? ¿Puedes establecer su dominio en la tierra? A través de estas preguntas, Dios no me explicó la razón específica de mi sufrimiento. En cambio, me mostró que su sabiduría y planes son mucho más grandes de lo que yo podía comprender. Me enseñó que no tenía el conocimiento necesario para discutir con el Todopoderoso y que debía confiar en su soberanía y justicia, incluso cuando no entendía mis circunstancias. Finalmente, confrontado con la majestad y la grandeza de Dios, mi espíritu se quebrantó. Respondí al Señor con humildad y arrepentimiento. Yo hablaba de cosas que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que no sabía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Reconocí mi pequeñez y mi falta de entendimiento. Me di cuenta de que, aunque había intentado defender mi justicia y buscar respuestas, lo más importante era confiar en Dios y su sabiduría infinita. En medio de mi sufrimiento y búsqueda, finalmente vi la grandeza de Dios de una manera nueva. Entendí que la verdadera paz y contentamiento vienen de confiar en el Señor, incluso cuando no comprendemos el porqué de nuestras pruebas. Después de que expresé mi arrepentimiento y humildad ante Dios, algo notable sucedió. Dios no solo me respondió, sino que también se dirigió a mis amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, que habían estado conmigo durante todo este tiempo de sufrimiento. El Señor dijo a Elifaz el temanita: Mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, porque no han hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomen 7 becerros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos, y mi siervo Job orará por ustedes, porque ciertamente a él aceptaré para no tratarlos con afrenta, porque no han hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Mis amigos,
al escuchar estas palabras, hicieron lo que el Señor les ordenó. Tomaron los 7 becerros y 7 carneros, y vinieron a mí. Ofrecieron el holocausto, y yo oré por ellos, intercediendo ante Dios. El Señor aceptó mi oración y perdonó a mis amigos por sus palabras incorrectas sobre Él. Después de esto, Dios restauró mi vida de una manera que superó todo lo que había conocido antes. El Señor hizo que mi prosperidad fuera mayor que la primera. Me bendijo con el doble de todo lo que había poseído antes. Mis amigos y familiares vinieron a consolarme y celebrar conmigo, y cada uno me dio una pieza de dinero y un anillo de oro. El Señor bendijo el último estado de mi vida más que el primero. Tuve 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Además, Dios me bendijo con 7 hijos y 3 hijas. Mis hijas eran las más hermosas de toda la tierra, y les di una herencia entre sus hermanos, lo cual era inusual y un signo de la gran bendición de Dios. Llamé a la primera hija Jemima, a la segunda Cesia y a la tercera Kerenapuk. Estos nombres reflejaban la belleza y la gracia que habían regresado a mi vida. Viví 140 años después de mi restauración, y vi a mis hijos, a los hijos de mis hijos, hasta la 4ª generación. Mi vida se llenó nuevamente de bendiciones, prosperidad y alegría, mucho más allá de lo que había conocido antes de mis pruebas. Así, después de todo mi sufrimiento y pruebas, Dios no solo me restauró, sino que me bendijo abundantemente. Mi nombre es Job, y mi historia es un testimonio de la fidelidad, la justicia y la misericordia de Dios, que siempre tiene un propósito en nuestras vidas, incluso en medio del sufrimiento más profundo. Queridos amigos, gracias por acompañarme en esta increíble jornada a través de la historia de Job. Si esta historia tocó su corazón y les inspiró, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse más contenidos como este. No olviden darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos para que también puedan ser bendecidos por estas enseñanzas. Nos encantaría saber sus opiniones y sugerencias, así que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué otras historias de la Biblia les gustaría escuchar? Su participación es muy importante para nosotros. Recuerden, su apoyo al suscribirse, compartir, comentar y darle me gusta nos ayuda a seguir creciendo y a llevar más palabras de esperanza y fe a más personas. Gracias por ser parte de esta comunidad y por permitirnos ser una luz en su vida. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones para todos.